Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo y un niño así. Pero mi historia es difícil, no voy a hablar de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxias. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Nació de una tormenta en el sur de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, pensable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, y se decía. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi, entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Bueno, cantando con trova, cantando con Silvio Rodríguez, comenzamos este Cayendo y Corriendo. Bienvenidos hoy lunes 26 a vuestro Cayendo y Corriendo, espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Saludamos ante que todo a nuestro intérprete de señas, nuestro querido Rubén Gutiérrez, quien hace cada vez más democrático este Cayendo y Corriendo. Este fin de semana, se despidió físicamente, el comandante Fidel Castro. El Fidel Castro de aquel discurso memorable en el cual, siendo todavía un muchacho,
dijo: la historia me absolverá. El Fidel Castro que desde México, y conociendo apenas a el gran Che Guevara, quien en moto recorrió nuestra América y tuvo un encuentro, una encerrona, un amor a primera vista, político, espiritual, poético, simbólico, social, con Fidel Castro, se unieron y tiempo después, soñadores al fin y montados en el grama, llegan y comienzan desde la Sierra Maestra una de las acciones más heroicas que conozca la historia de la humanidad y evidentemente el siglo XX. Entraron a La Habana ahuyentando a aquel terrible dictador que hizo de la isla de Cuba el parque de diversiones de los Estados Unidos. Y comenzó a hacer lo impensable, a tejer en las esquinas y en los rincones de esa isla los sueños de Martí. Y así comienza una de las epopeyas más importantes de todo el siglo XX. Los cambios estructurales, sociales que hicieron de Cuba una potencia educativa en el continente, con el mayor número de estudiantes universitarios, una escuela al aire libre, un país libre de analfabetismo, un país de punta en ciencia y tecnología, con la creación incluso de vacunas importantísimas, de curas contra enfermedades supuestamente incurables, donde se come lo que se produce, donde se exportan médicos por doquier y donde finalmente se hizo tanta revolución que terminó cambiando incluso las estructuras aparentemente inmodificables a nivel planetario. Sudáfrica, un ejemplo entre tantos. Amigo de sus amigos. Cuando digo Sudáfrica, digo la lucha gigantesca que hizo el pueblo cubano para acabar con el apartheid. Gran amigo, entrañable amigo de Mandela, que hoy por cierto quiere ser recuperado por la derecha. Estamos hablando del Fidel Castro que recibió a los más grandes intelectuales de la época, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Hemingway, quien hizo de Cuba también su isla. Estamos hablando del Fidel Castro que resistió a la embestida de los Estados Unidos en Playa Girón. Estamos hablando del Fidel Castro que acompañó a Salvador Allende en ese breve periodo 1970-1973, aupando las profundizaciones de la Revolución Socialista Chilena. Estamos hablando del Fidel Castro de la crisis de octubre, llamada crisis de los misiles por los Estados Unidos y crisis del Caribe por la Unión Soviética de la época, donde con Kennedy a la cabeza el mundo estuvo a punto de una guerra nuclear. Estamos hablando del Fidel Castro amigo entrañable del Gabo, de Gabriel García Márquez, quien lo utilizaba incluso a él como corrector de sus novelas, pues dicho por sus palabras era uno de los lectores más importantes, arduos y milimétricos que había conocido. Con estupor, pero al fin y al cabo ya casi acostumbrado, vimos que media cuadra en Miami celebraba la muerte de Fidel. Y viendo a esa media cuadra celebrar, yo pensaba, vaya qué triunfo tuvo el gran Fidel, que media cuadra lo celebra, muriendo todavía, y el mundo entero lo siente, lo palpita, lo escucha todavía. Entre ellos, permítanme decirles, este servidor.
Tuve la oportunidad, la gloriosa oportunidad, la histórica oportunidad regalada por él mismo de compartir con Fidel 4 horas en una reunión que duró un siglo de enseñanzas, de palabras, de directrices, de horizontes, de esperanzas, de futuros, de fe. Y cuando pienso en Fidel, digo, después de más de 630 atentados contra él, se murió cuando dejó a su Cuba proyectada hacia el futuro, un país con niveles, insisto yo, de educación, de salud, de deporte, que harían sonrojar a cualquier superpotencia nórdica. ¿Qué decir de Fidel? ¿Cómo llorar a Fidel? ¿Cómo reír a Fidel? Algunas veces falta el aire, incluso para suspirarlo, de tan presente que está en tantos seres humanos que gozan de salud gracias a la revolución que él impulsó, que pueden ver gracias a sus ojos convertidos en oftalmólogos regados por todo el mundo, que pueden hablar gracias a la poesía. Hizo de su vida una poesía, y por él pasaron 10 presidentes de los Estados Unidos, y a todos les sobrevivió. Queremos dedicar este Cayendo y Corriendo a una reflexión histórica y pedagógica contra Fidel. No voy a citar yo a aquellos que incluso haciendo parte de la política venezolana se unieron a la, y cito en esto a Rafael Correa, a la ignorancia de Donald Trump, y a imagen y semejanza de dicha ignorancia, ciertos actores políticos venezolanos, desgraciadamente, no tienen algún sentido de la historia. Hoy queremos dedicar este Cayendo y Corriendo histórico a su memoria, a sus amigos, a sus hechos. A continuación, un documental, o un extracto de un documental, vamos a pasar varios extractos de por aquí y por allá, con una de las más importantes intervenciones de Fidel Castro en la ONU, lo que muchos definieron su discurso poético. Con esto comenzamos este Cayendo y Corriendo. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? What suit? De que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de bala. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco moral. Señor presidente, distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres?
¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones. Hacen falta acciones concretas. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende. Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. Curso, pues, histórico, dedicado a aquellos que desgraciadamente desde muy pequeño aprendí un adagio que decía: la ignorancia no es inocencia sino pecado. Les juro que escuchando supuestos políticos venezolanos
hablando de Fidel. Fidel Castro, además, amigo del Che, y a quien nada más y nada menos que el Che Guevara dejó una carta antes de partir a Bolivia. Fidel Castro la leyó y en esto queremos unir a través de esta misiva la entrañable amistad de dos mitos del imaginario no solamente político, sino simbólico mundial. Así leyó la carta de Ernesto Che Guevara que escribió antes de partir a Bolivia. Ausencia en nuestro comité central de quien posee todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él, y que sin embargo no figura entre los miembros de nuestro comité central. Y para explicar esto, vamos a leer una carta, aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina. Del compañero Ernesto Guevara. Que por sí misma se explica. Y dice así: Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper, como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra, y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba,
y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Todo esto, señores delegados, esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Dos seres, dos jóvenes, inmortales, dos soñadores, que hicieron posible la igualdad en Latinoamérica, la salud en Latinoamérica, la educación en Latinoamérica, el deporte en Latinoamérica, a través de un trabajo forjado única y exclusivamente por esos hilos delgados de la política con P mayúscula, que cuando se aplica honestamente y lealmente, tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y quien dice Fidel, dice el Che Guevara. Y quien dice Fidel y Che Guevara, dice Salvador Allende. Podría yo aquí extenderme y mostrarle conversaciones íntimas entre Salvador Allende, el compañero presidente, y el comandante Fidel Castro. Pero quisiera más bien, a imagen y semejanza de lo que acabo de hacer, mostrarle uno de los discursos proféticos del compañero presidente Salvador Allende durante la visita del comandante Fidel Castro a ese país. No amerita mayor comentario. Dos grandes amigos. En el ansia turbia de oponerse a la voluntad popular,
Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hay que hacer cumplir el programa del pueblo. Hoy escuchaba yo las muy tristes palabras desafortunadas e infelices de alguien que ya ha intentado ser varias veces presidente de este país, fallando una y otra vez en los intentos, y que han decidido recurrir a un aumento desproporcionado del dólar paralelo con el cual quieren ahogarnos. Nada explica que en 2 semanas haya subido el dólar como ha subido. Y las argucias hipócritas de aquellos economistas que tratan de explicar cómo en Cúcuta el gobierno colombiano le pone precio a nuestra moneda y desde los Estados Unidos a través de portales web, le digo a ese ignorante que sueña con ser presidente y que habla de dictadores ahora, que el compañero Salvador Allende poco tiempo después fue masacrado en el Palacio de la Moneda por Augusto Pinochet, quien desapareció jóvenes, músicos, cantores, cultores, obreros, agricultores, trabajadores de Chile y los sometió a la más férrea dictadura. Hay que ser muy ignorante para abrir la boca solamente por fines politiqueros y no entender siquiera un poco de lo que ha sido la historia latinoamericana. Como lo dijo Fidel Castro en el discurso en las Naciones Unidas, también en el sur del mundo hay gente que nace y vive en nuestros países y tiene como principal misión hambrearlos en nombre de la libertad. Quien dice Fidel dice el Che. Quien dice el Che dice Allende. Y quien dice Allende, y lo muestro en este siguiente extracto de documental donde se muestra la estrecha amistad entre 2 grandes de nuestro continente. 2 amigos como pocos. Fidel Castro y su amigo Gabriel García Márquez.
En el encuentro que tuve con Fidel, el comandante comenzó precisamente por hablarme, acaso intuyendo mi amor por la literatura del gran Gabriel García Márquez. Y me echó un cuento que un día contaré públicamente y que habla de los últimos momentos del Gabo. De Fidel al Che, del Che a Allende, de Allende a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura nuestro. Uno de los amigos más íntimos de Fidel es el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Realmente lo que consolidó esa amistad fueron los libros. Y descubrí que es tan buen lector que yo antes de publicar un libro le traigo los originales. Es como si fuera un editor, la palabra esa que tienen los un editor de libros. Señala contradicciones, anacronismos, inconsecuencias que se le pasan a los profesionales, porque es un lector muy minucioso y además muy constante y le rinde mucho la lectura. Es que lee siempre. En el carro tiene una luz para poder leer, sobre todo en la época en que hacía grandes viajes de noche en automóvil, siempre iba leyendo. Mido 10 metros de alto. Recomiendo además este documental. Mi amigo Fidel tiene unos 35 minutos. Pero además el comandante Fidel Castro tenía buenos amigos, entre los cuales contaba también alguien, y aquí me quiero detener. Quien dice Fidel, dice el Che. Quien dice el Che, dice Allende. Quien dice Allende, dice Gabriel García Márquez. Y quien dice Gabriel García Márquez, dice Nelson Mandela. Aquellos, disculpen la expresión, aquellos ignorantes politiqueros venezolanos de derecha que han osado abrir su boca sin antes siquiera tomar un libro de historia, incluso de historia de derecha, y que ahora quieren secuestrar figuras socialistas como Nelson Mandela, simplemente dan pena ajena. Nos hemos cansado de escuchar adorar desde la derecha a Nelson Mandela, dejando por un lado que el apartheid cayó porque cubanos fueron a África, esa África negra oprimida, donde los blancos viajaban en buses y los negros caminaban, donde los blancos tomaban en fuentes de sodas y los negros siquiera podían entrar, donde los blancos tenían acceso a la educación y los negros no. Por Dios, ya basta de tanta hipocresía. Que ahora también la derecha venezolana quiera llamar a Fidel Castro un dictador y a Nelson Mandela el gran amigo de la derecha venezolana. ¡Qué ignorancia, Dios mío, qué ignorancia! Al menos estudien la historia del apartheid. For the Cuban presence in Africa, and in particular in Angola, the history of Africa would have never been what it is now. One of the greatest friends that Cuba has is Nelson Mandela and his appreciation for what the Cuban people did and Fidel Castro. But I think if you don't understand that history, then you'll never really understand the enormous success and the importance of the Cuban Revolution. Well, my president. My brother. President, my brother. How are you? My brother. Please. Please. Very nice to see you. Están contentos de verlo. Please sit down. Están contentos. Por favor, tenga bien sentarse. Siéntese. Now, one thing before we say anything. Una cosa antes de hablar, nada. Before we say anything. Antes de hablar absolutamente de cualquier tema, you must tell me when you are coming to South me Africa. tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica.
lo más pronto posible. No. Un momentito. Es seguro, si ya yo recibí. The sooner the better. And we have had a visit from a wide variety of visitado una people. gran cantidad de personas. And our friend Cuba, Y nuestro amigo Cuba, which helped us in training our people, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente, gave us resources to que nos get dio on with our recursos, struggle, que nos ayudaron tanto en nuestra trained lucha, our people que as entrenó a nuestros doctors and so combatientes, a on. nuestros médicos. You have not come to our country. Cuba no ha venido a visitarnos, usted no ha ido a visitarnos. When are you coming? ¿Cuándo viene? No he visitado a mi patria I surafricana. haven't visited my South African homeland La yet. quiero como una patria. I love it as a Quiero por él homeland. y por el pueblo. I love it as a homeland as I love you and the South When African are you people. coming to South Pero Africa? ¿cuándo viene a When? Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. O va a I tener think it will have to be today. I will have to fly back with you. No, you are very Él soon. se va a las 10. You are leaving at 10, so we are catching the plane together. Poco después, Fidel sí pudo ir a Sudáfrica, y en el camino hizo escala en Namibia, donde fue recibido por Sandu Joma, el líder de ese país. Welcome to the Republic of Namibia. Bienvenido a la República de Namibia. The country which you helped to liberate, to be liberated. En Sudáfrica, Mandela lo esperaba. Fidel fue invitado a hablar al Parlamento sudafricano. Conviértase Sudáfrica en modelo de un mundo futuro más justo y más humano. Let South Africa be a model of a more just and more humane future. Si ustedes pueden, todos podemos. If you can do it, we will all be able to do it. Fidel is linked to the post-colonial era as the figure who more than any, I think, symbolizes independence and sovereignty of small nations, shaking off the yoke of the imperial powers, and the fact that he has been there for as long as he has and has been able to magnify his role to really a global force from this tiny island base. It is easy to build a nation. It is far more difficult to shape a society. And this is what Cuba is doing. It will need all the time in the world. It will need all the humility, all the meekness, all the generosity of spirit to itself and to others to emerge. En los años 70 y 80, el campo de batalla interno era la economía. Se hacían grandes esfuerzos para industrializar el país y crear un bienestar compartido pese al bloqueo de los Estados Unidos. Cuba dependía de un solo cultivo, el azúcar. La Unión Soviética había prometido comprar toda la producción. Fidel animaba al resto del país en el intento de alcanzar cosechas récord. Mozambique y su desarrollo es una tarea titánica realmente. Y salir del subdesarrollo en las condiciones de Cuba todavía más bloqueada por Estados Unidos.
Ya que para la independencia de Cuba era esencial el apoyo de la Unión Soviética, Fidel se balanceaba en una situación que duró alrededor de 30 años. La ayuda de la Unión Soviética hizo posible que Cuba mantuviera sus avances en educación, salud, promoción del deporte y el desarrollo científico, así como una mayor diversificación industrial. Tiene la capita destapada, pero si lo ponemos Tiene destapada. de manera que Tú lo pones destapado. no trabaja microscopía óptica. The government of Fidel Castro has shown a world that is teeming with billions of impoverished people that it is possible for a very poor country emerging from sickness and ignorance and corruption and poverty of a Batista regime to within a few short years educate all of its children, to create a system of education that is comprehensive, that reaches the entire society, that abolishes illiteracy. Bueno, ahí tienen ustedes entonces la estrecha amistad entre Nelson Mandela y Fidel Castro. Y no es una amistad gratuita, una amistad que se funda en el trabajo, en la dedicación, en la constancia y en la presencia durante los peores momentos de racismo en Sudáfrica, de cubanos soldados, de cubanos médicos, de cubanos educadores. Me podría extender yo en esa historia entre Mandela y Fidel Castro, entre Sudáfrica y Cuba, ¿no? Que iba incluso con llamadas en tiempo real en todo momento para ver cómo estaba la situación, en todo momento, pero eso es otro tema. Por eso, cuando quieren robarse a Mandela y hacerlo de derecha, o cuando quieren comparar a políticos presos con Mandela, por Dios. Es por ello que quien dice Fidel, dice el Che. Quien dice el Che, dice Allende. Quien dice Allende, dice el Gabo, Gabriel García Márquez. Quien dice Gabriel García Márquez, dice Nelson Mandela. Y quien dice Nelson Mandela, dice Hugo Chávez. Qué suerte tuvo este pueblo de ser testigo de una de las amistades. Las llamaba Platón filía, aquella amistad o aquel tipo de amistad que se convertía en un lazo familiar. De ahí viene la palabra filio, italiano, que quiere decir hijo. Me dijo Fidel Castro mirándome a los ojos, nadie va a llorar a Chávez como yo. Tenía razón. Yo le repliqué en aquel momento, usted es el comandante y usted no sabe cómo lo ha de llorar su pueblo, porque usted es el comandante cuando ya no esté. Me quedé corto. Lo está llorando el planeta todo, más allá de media cuadra en Miami, e ignorantes que confunden la gimnasia con la magnesia. Chávez y Fidel. Verdaderamente modesto, considera que no es acreedor a ninguna de las atenciones recibidas y que en todo caso él espera ganársela con su conducta en el futuro. Pero quien se pasó 10 años educando a oficiales jóvenes, educando a soldados venezolanos en las ideas bolivarianas, podemos decir que es acreedor a estos y a muchos mayores honores. Tienes todo el apoyo del pueblo y su simpatía, todo el apoyo y la simpatía de tus compañeros de armas. Y por eso dije, y no era intención ninguna de halagarte, tú sabes bien como yo soy,
que tú no tenías sustituto en este momento, en este país. Y entonces precisamente porque queremos que tú salves a muchos niños y ayudes a millones de personas y hagas toda la justicia que hay que hacer en este país, en este hemisferio donde tú tienes un prestigio y creciente influencia. Es en eso lo que yo pienso. El destino te ha dado esta responsabilidad y yo no te pido mucho. Por último, ¿quién demonios te sustituye a ti en esta mesa redonda? Te has convertido en un maestro, un campeón de la comunicación. No se sabe lo que eso vale, Chávez. Ah, tú dices el programa. Sí, a ti, y nadie va a hacer este papel aquí tampoco como lo haces tú. Así que mira, ya lo tuyo. Mi problema contigo es que yo tengo que hacer una conspiración para que te prohíban hacer lo que a ti te dé la gana. En Hugo Chávez tenemos un continuador de la obra de Bolívar, de Sucre. Tenemos un continuador. Sé conocer a los hombres. Apóyenlo. Su espíritu de trabajo incansable ha ganado 2 grandes batallas sumamente difíciles. La batalla del 11 de abril y la batalla de diciembre y enero, y la ganó con el apoyo del pueblo y el apoyo de los militares bolivarianos. Esa es una fuerza invencible, y es por eso que me parece que estoy viviendo en este minuto un momento verdaderamente histórico. Chávez es el tipo de hombres que jamás retrocederán ante el imperialismo. Eso seguro, yo lo he visto. Su idea es un pensamiento dinámico, en constante evolución. Vivió y conoció la pobreza del campesino, del trabajador, es muy sensible. No encontrarán ustedes una memoria como la de él. Cuando él fija una idea, un concepto en la mente, no se borra jamás. Un hombre que nació en el momento oportuno y descollaba en su palabra la capacidad, la elocuencia, la profundidad del pensamiento y del sentimiento, su capacidad de hablar, de persuadir, de convencer. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! Brillante y valiente conductor del pueblo bolivariano. Podríamos quedarnos aquí horas y horas y horas citando otros personajes de la historia, no solamente nuestroamericana, sino mundial. Una vida entera no nos bastaría para describir acaso el personaje más importante e influyente de todo el siglo XX. 1926-2016. A los 90 años nos deja aquel que durante el desierto de los años 80, durante el desierto de los años 90, siguió ahí presente. Cayeron los muros de Berlín, se decretaron el fin de la historia y las historias, y ahí estuvo Fidel, cual oasis en medio del desierto, para que el siglo XXI se despertara esperanzado con movimientos sociales de toda índole que llevaron a la presidencia a hombres de pueblo a lo largo y ancho de toda nuestra América. Estamos pasando momentos difíciles, es cierto,
Pero Cuba pasó 50 años de momentos difíciles, con un bloqueo ilegal e inmoral, como diría Fidel Castro, de la deuda eterna, así la llamaba él. Y con Fidel Martí y con Martí Bolívar, el hombre de las dificultades. Y no es paja lo que yo estoy diciendo ahora, no señor. Es que tenemos fundamentos simbólicos, morales y políticos que sustenta este proceso y este proyecto llamado el socialismo del siglo XXI o el socialismo a la venezolana. E insisto con una parábola que siempre utilizo, no hagamos como el pavo real, que con el dólar a 100 y Chávez y Fidel vivos físicamente nos paseamos oriondos con nuestras alas, pero apenas llega un dólar today o unos ignorantes de derecha a decirnos que este país no vale nada, muchos se convierten en pollitos remojados por la lluvia inclemente que azota en estos momentos a nuestra Latinoamérica. Es el momento de los grandes, es el momento de la inspiración, es el momento de la esperanza, es el momento de los Bolívar, de los Sucre, de los Rafael Urdaneta, de los San Martín, de los José Martí. Es momento de los Che Guevara, de los Fidel Castro, de los Gabriel García Márquez, de los Nelson Mandela, de los Salvador Allende, de los Hugo Rafael Chávez Frías. Venimos de atrás, venimos de muy atrás, con centenas o acaso miles de años sobre nuestras espaldas. Y todos los amigos de Fidel citados hoy fueron personas y hombres de dificultades. Es nuestro momento. Eso sí, el momento de los honestos, de los leales, de los sinceros, de los verdaderos. Una de las últimas cosas que a mí personalmente me dijo Fidel Castro en su casa fue, y aquí yo se los he citado en varias ocasiones, no despilfarren a Chávez. Y ahora yo os digo y me digo, tampoco despilfarremos a Fidel Castro. Y entendamos que esto es una carrera maratónica que debemos correr como si fuese de 100 metros. Así lo hizo Fidel. Honor y gloria a Fidel Castro Ruz, comandante de las revoluciones planetarias. Me tengo que despedir, nos tenemos que despedir, pero también queremos recordar a un querido embajador que hoy está más que nunca con nosotros, ¿no? Hoy sentía las sentidas palabras de sus familiares y de sus amigos, a quienes desde aquí les damos el más caluroso y el más sincero de los abrazos. Las partidas son nuevas bienvenidas. Y yo no tengo la duda que entre esas tantas bienvenidas y entre esas tantas despedidas, entre los cuales contamos en los últimos años a Benedetti, a Chávez, a Fidel, a Galeano, a Saramago, también están bienvenidas. Es momento, pueblo venezolano, de resolver. Es momento de esperar. Es momento de optimismo. Y con ese optimismo despido este Cayendo y Corriendo, no sin antes recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy distinta a lo que piensan. De la segunda nos encargamos aquí en Tú en Vuestro, Cayendo y Corriendo. Venezuela, madre mía, te amo. Fidel, el Che, Mandela, Allende, el Gabo y Chávez. Vaya si tenemos con qué. Chao.